La capital del imperio es un nido de víboras donde las reputaciones se desangran en los salones de la aristocracia. Para la señora Collin, la estricta sirvienta jefa de la mansión Battenberg, el estatus lo era todo. Durante 13 meses alimentó una obsesión enfermiza, necesitaba que la duquesa Chloe fuera un títere sumiso sin voluntad propia. Las crueles burlas de los jóvenes nobles hacia el pausado carácter de Clotilde eran el escudo perfecto. Mientras la alta sociedad se mofaba de la duquesa, la señora Collin ejercía influencia en el grupo, salvando a su propia familia, la casa del conde Collin, del aislamiento y la ruina absoluta. Para ella, Chloe era una criatura inferior que debía permanecer bajo su control. Se sentía satisfecha al ver que las criadas le temían más a ella que a la propia dueña. Ella dominaba el presupuesto, el personal y el nivel de maltrato diario. Chloe jamás se había atrevido a rebelarse. Al ver los recientes destellos de firmeza en la duquesa, a la señora Collin le rechinaban los dientes de rabia. En su mente, una verdad era absoluta: si Clotilde no caía en desgracia, sería ella quien lo haría. Estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa con tal de destruir el cambio de la duquesa y asegurarse de que volviera a ser una marioneta sin alma. Ajena al complot que se cocinaba en las sombras de su hogar, Chloe caminaba una tarde hacia la cocina. De repente, una voz familiar interrumpió la quietud. Al asomarse a una ventana abierta de par en par, su rostro se iluminó con una sonrisa llena de alegría. Allí estaban Jacob, Balt y Caín, los tres jóvenes caballeros rústicos de la Orden de Battenberg. Jacob lanzó un elogio exagerado, comentando que lucía tan hermosa como siempre. Chloe se sintió sonrojar, avergonzada por el halago, pero pronto notó que los tres guerreros estaban empapados en sudor. No vestían sus armaduras, sino ropas de diario ligeras y cómodas tras entrenar bajo el sofocante calor del verano. Conmovida por su esfuerzo, Chloe les ofreció entrar a la salita para descansar y tomar algo fresco. Sin embargo, los soldados reaccionaron con puro pánico. Jacob y Balt retrocedieron cohibidos. Ante la sorpresa de la duquesa, Jacob confesó la amarga verdad. Tras la merienda del primer episodio, el capitán les había echado una bronca tremenda. Según el estricto protocolo militar, un caballero raso jamás debe sentarse junto a la nobleza a la que debe servir. Su deber es permanecer de pie a su lado. Caín asentía con tanta vehemencia que parecía estar haciendo headbanging, provocando que Chloe se mordiera los labios para contener una carcajada. La duquesa sintió una profunda culpa al ver que sus amables intenciones causaron el castigo. Si el protocolo prohibía que se sentaran frente a ella, la solución era simple: no tenían por qué sentarse. Le ordenó al grupo que esperara en la ventana y corrió hacia la cocina. Al cabo de unos minutos, regresó exhausta. Debido a su débil resistencia física, la duquesa jadeaba, pero en sus brazos cargaba 3 hermosas botellas de cristal transparente de 500 mililitros, sin etiquetas ni grabados. Una a una, repartió las botellas entre los confusos caballeros. Balt, incapaz de contener la sed, abrió la tapa antes de que ella terminara de hablar y se bebió el líquido de un solo trago. Ignorando las reprimendas de Jacob, el rostro de Balt se congeló y sus ojos se abrieron como platos. El líquido era de un tono verde claro, translúcido y cristalino. Era suave, sabroso y desprendía un aroma tridimensional a melocotón fresco. Jacob y Caín imitaron a su compañero y dieron un sorbo, quedando extasiados. Chloe les explicó que se trataba de teulón aromatizado con melocotón, elaborado mediante el método de infusión en frío, durante 12 horas. Les detalló que las hojas de té tienen la propiedad mágica de absorber los aromas circundantes, existiendo variedades con olor a flores, chocolate, vainilla o tarta red velvet. Jacob se quedó de piedra al procesar un té con sabor a pastel. Chloe les entregó además unas pequeñas bolsitas de tela llenas de hojas secas como regalo para que ellos mismos lo prepararan en el cuartel. Con los ojos al borde de las lágrimas por la extrema consideración, Jacob estuvo a punto de arrodillarse. Chloe se cubrió la cara con timidez y les prometió que hablaría con el duque Alfonso para cambiar las reglas, asegurando que ellos eran sus queridos amigos. En ese instante, una iluminación divina cayó sobre los soldados. En sus mentes solo resonaba un pensamiento: la señora es un ángel. Allí mismo, los 3 caballeros juraron en silencio una lealtad inquebrantable, protegerían el honor y la vida de Clotilde de Battenberg a toda costa, incluso si debían ofrecer sus propias cabezas en el campo de batalla. De regreso al cuartel, la locura se desató.
Jacob intentó ocultar la botella en su pecho por miedo a que se la quitaran, presumiendo ante los demás soldados agotados que poseía una bebida misteriosa. Sus comentarios despertaron la envidia de la orden. En un descuido, un grupo de caballeros sedientos lo emboscó en el patio. A pesar de sus gritos pidiendo ayuda a Caín y Bal, la superioridad numérica fue aplastante. La botella pasó de mano en mano hasta quedar vacía. Los rostros de todos los que probaron el líquido se quedaron paralizados por la frescura. La fiebre del teulón de melocotón arrasó con la orden. Los soldados comenzaron a hacer compras conjuntas en el puerto, trayendo variantes de otras frutas y exhibiéndolas como trofeos. Las críticas negativas hacia la duquesa desaparecieron del ejército. Ahora tenía a todo un escuadrón de élite dispuesto a defenderla. El propio capitán tuvo que intervenir para detener un mercado negro de hojas de té, castigando al soldado cabecilla a dar 400 vueltas al campo bajo el sol. Pero el amor de la orden hacia su ángel ya era indestructible. Mientras la reputación de la duquesa subía como la espuma, Chloe no había olvidado su cita para tomar el té con Kiel. El joven, apuesto y eficiente mayordomo de la mansión, la había ayudado desinteresadamente a organizar las cajas en el almacén, y ella sentía una profunda gratitud. En una tarde tranquila, Chloe mandó llamar a Kiel y a ella a su salita privada. Kiel entró sonriendo de oreja a oreja, expresando el honor que significaba degustar una bebida preparada por las manos de la señora. A su lado, la pequeña ella asentía, saboreando el momento. Chloe se retiró a la cocina junto a ella para preparar la infusión. No tardaron en regresar. La tetera tintineaba sobre la bandeja de plata que cargaba la pequeña criada. En cuanto cruzaron el umbral, el salón se inundó de un aroma dulce y floral. Kiel preguntó con curiosidad si se trataba de crisantemos. Con una sonrisa radiante, Chloe se sentó y le sirvió el líquido en su taza blanca. El té presentaba un tono amarillento pálido y cristalino, compuesto por pétalos blancos secos. Chloe le explicó que se trataba de manzanilla, una hierba de la familia de las crisantémidas, y los invitó a probarla. Al tocar la lengua, un dulzor evidente estalló en el paladar. Kiel apartó la taza, maravillado, y preguntó si le había añadido azúcar. Chloe le reveló que el secreto era la miel, una costumbre de España, el mundo de su vida pasada, donde la manzanilla con miel era un bálsamo diario. Kiel se quedó epatado. Pensaba que todos los tés eran insípidos, pero este brebaje era delicioso. Chloe eligió la manzanilla porque sabía que Kiel sufría de un insomnio severo que afectaba a toda la residencia. Le explicó que la manzanilla aliviaba la tensión y mejoraba la circulación, siendo el remedio perfecto para dormir. Al escuchar que la duquesa se preocupaba por su salud, Kiel se levantó de un salto y se inclinó en un gesto de lealtad, prometiendo servirle con un esmero ciego. La única que no disfrutaba era la pequeña Elle. Detrás de sus gafas, la criada ocultaba celos, sintiendo que el mayordomo le robaba el afecto de su señora. Para recuperar terreno, Elle se entrometió presumiendo que ella tomaba té de verdad con la duquesa, haciendo alusión a la diferencia técnica entre el té real y las infusiones. El mayordomo, divertido, decidió utilizar su poder para destrozar la inocencia de su rival. Le preguntó a Chloe si necesitaba algo más en lo que él pudiera ayudarla. Chloe confesó que le urgía tener teteras y tazas reales, ya que la mansión solo disponía de cafeteras. Kiel le aseguró que se encargaría de conseguir una vajilla importada de lujo. Ella bajó la cabeza derrotada al no tener recursos para competir contra el mayordomo. Tras la merienda, Kiel comprendió que la vajilla era una cuestión de gustos y que la duquesa debía elegirla en persona, en la ciudad portuaria. Al entrar al despacho del duque Alfonso para informarle del viaje, Kiel presenció una reacción que encendió sus alarmas. Con el rostro frío, Alfonso le ordenó: «Mañana tengo asuntos importantes. Kiel, acompaña tú a la señora». Al salir, Kiel analizó la tensión de su voz y sonrió ante un gran presagio. El frío duque Alfonso estaba empezando a sentir celos e interés por su esposa. Al día siguiente, el carruaje de la duquesa llegó al puerto. Chloe y Kiel caminaban hacia una tienda especializada cuando un majestuoso carruaje de lujo se detuvo a su lado. La portezuela se abrió y bajó el mismísimo duque Alfonso. Con su dignidad de siempre, el duque soltó una excusa barata: «Me han cancelado una cita de trabajo de última hora, así que he venido». Resulta que no estaba muy lejos. Kiel, sabiendo que el trayecto requería una hora de viaje a toda prisa,
esbozó una sonrisa astuta. El mayordomo se percató de los celos de su señor y, fingiendo un olvido, se despidió alegando que tenía compras pendientes, dejándolos a solas. Chloe se sintió extrañamente desarmada, pero aceptó el brazo de su esposo para caminar juntos por primera vez. Al entrar a la tienda de vajillas, el rostro de la duquesa se iluminó por completo. Soltó el brazo del duque y corrió hacia los escaparates llenos de teteras, tazas esmaltadas, bandejas de plata e infusores con diseños encantadores. Alfonso la observaba en silencio, mientras Chloe le explicaba con pasión que las tazas de té debían ser más planas y anchas que las de café para apreciar el color y el aroma. De repente, el duque interrumpió: «Señora, a usted le brillan los ojos cuando habla de té, ¿lo sabe?». Chloe se quedó helada, parpadeando con timidez, mientras sus orejas se teñían de un color sonrojado. Alfonso no respondió, pero en su mente los pensamientos fluían. Le fascinaba ver a Clotilde brillar con tanta vitalidad, un rasgo hermoso que él, atrapado en su armadura de obligaciones, jamás sería capaz de emular. El dueño de la tienda invitó a la dama a revisar el almacén a su antojo. Chloe recorrió cada rincón, debatiéndose sobre qué tetera comprar. Al verla tan feliz, Alfonso se acercó y le preguntó si realmente le gustaba la vajilla. Chloe se volvió con una sonrisa deslumbrante y le agradeció de corazón que la hubiera llevado allí. El rostro severo de Alfonso pareció ablandarse por una fracción de segundo y soltó: «Me alegro de que le guste». Acto seguido, el duque se giró hacia el dueño de la tienda y, con voz autoritaria, sentenció: «Señor, deme todo lo que hay en esta tienda, y también todo lo que tenga guardado en el almacén». Para transportar semejante montaña de porcelanas de lujo, se necesitaron contratar 6 carruajes adicionales. Durante todo el trayecto de regreso, Chloe permaneció ausente, asimilando la situación. Al oír la voz de Alfonso llamándola, admitió su preocupación por el espacio en la mansión y el gasto económico catastrófico. Al escucharla, una arruga de orgullo herido se marcó en el duque. Alfonso encendió un puro, exhaló humo por la ventanilla y declaró con arrogancia: «No es algo de lo que la señora deba preocuparse. Unas simples piezas de porcelana importada no tienen ni el más mínimo impacto en las finanzas de la casa ducal». Justo después, Alfonso le reveló sus planes inmediatos. Ordenaría una reforma arquitectónica de escala masiva en la mansión Battenberg. Contrataría a un ejército de obreros para demoler y ampliar el almacén de té de la duquesa, instalando un sistema para controlar la temperatura y la humedad óptimas, asegurando espacio infinito para sus futuras colecciones. Chloe decidió sumirse en un sabio silencio, comprendiendo que la riqueza del duque estaba en una dimensión celestial, ajena a su mentalidad popular. A los pocos días, la mansión tembló bajo las obras. El almacén fue ampliado de forma majestuosa y las teteras brillaron en sus estantes perfectos. El equilibrio de poder en la mansión había cambiado para siempre. El hielo del duque Alfonso se estaba derritiendo ante el aroma de las infusiones, y la duquesa Chloe se preparaba para reclamar el trono de su propio destino, ante las sombras de la capital. Una tarde perfecta llega a su fin, revelando un lazo que nadie esperaba. Mientras el personal de la mansión se rinde ante la elegancia de su nueva ama, una sombra acecha desde los jardines de Belladonna. El juego de poder apenas comienza. Próximo episodio: la merienda de las damas nobles.